platicando con su maestro de mantenimiento de generadores y por ahí manejan mucho lo que son la potencia aparente, porque recuerden que es la energía que se suministra y ustedes, como están viendo generadores, un generador y alternador o alternador proporciona energía, ¿sí? Por eso manejan mucho lo que son los voltamperes, kilovoltamperes o megavoltamperes. Entonces, ya en esta combinación, espero que ya esto sea un poquito más fluido porque el análisis, fíjense, el análisis es el mismo. Obviamente que se analiza igual, pero se llegan a diferentes expresiones matemáticas. ¿Por qué digo que se analiza igual? Bueno, porque aquí ahora ya estamos viendo tres elementos que son uno que contiene resistencia, otro que tiene inductancia y otro que tiene capacitancia, ¿sí? Estos están conectados en paralelo. En paralelo a ellos está la fuente de energía, que su símbolo es una ondita senoidal porque es de corriente alterna. Y si analizamos los extremos de esta fuente de energía que estamos representando con la letra V, si observamos, los extremos de esta fuente van directamente a los extremos de la rama donde está la resistencia. Ahí observamos nodos. Recuerden que un nodo es la unión de tres o más conductos. Tengo nodos y a partir de estos nodos también alimenta a la siguiente rama, que es una inductancia, y a partir de aquí también alimenta a la última rama, en este caso, que es donde tenemos la capacitancia, ¿sí? Entonces, si observan, es como si lo estuviéramos alimentando directamente de la fuente, porque es un mismo conductor y de ahí se toman los cables para alimentar los extremos de cada rama. Entonces, con este análisis nos damos cuenta que en un circuito en paralelo, la tensión total, que representamos como VT, es la misma en cada rama del circuito, ¿sí? Entonces, como es la misma en la siguiente lámina, luego me regreso, ahorita es para efecto de explicación. Recuerden que primero tienen que poner atención y después ya damos tiempo para que lo copien. Entonces, si tenemos que la tensión es la misma, recuerden que hemos estado representando a VR como un fasor, igual a VL como un fasor, igual a VC. Aquí faltó la flechita de fasor, aquí debe de haber una flechita. Igual a VT, igual a V. Entonces, aquí me está indicando que aunque sean fasores, recuerden que un fasor es una magnitud con dirección sentido y en este caso varía con el tiempo. Entonces, esto me indica la flechita. Bueno, en este caso, la tensión, como es la misma, la represento con la letra V solita, sin subíndice. Para que la tome, me ayude, que a partir de ella la tome como referencia y a partir de esa referencia que tengo aquí como flechita azul en el plano complejo, a partir de esta referencia yo voy a analizar qué está pasando con las corrientes de cada rama, ¿sí? Bueno, me regreso a la lámina anterior y observamos que también en ese circuito paralelo, aquí estamos representando a la I total con esta flechita. Y esta flechita vamos a hacer una analogía o comparación como si fuera agua y esto fuera una tubería. Entonces va circulando por aquí, se topa con un nodo. Recuerden que cuando se encuentran con un nodo, la intensidad de corriente ya cambia, no es la misma, cambia. Entonces, esta I total se topa con este nodo y una parte se va a la rama resistiva, por eso se llama IR. Lo que resta se viene por este conductor, se encuentra otra vez con otro nodo y se va a la rama IL, y lo otro que resta o que queda se va a la rama IC. De aquí nos damos cuenta que esta I total se reparte o se distribuye entre las ramas que hay aquí en este circuito. Una vez que pasan por estos elementos, otra vez se vuelven a unir y termina como I total. De aquí, de este análisis, ¿qué deducimos? Bueno, que la I total, que es un fasor, va a ser igual a la IR más la IL más la IC. ¿Por qué es la suma? Porque quedamos que la I total se reparte entre las ramas. Entonces, si aquí se reparte y luego se vuelven a juntar, pues quiere decir que es la suma, ¿sí? Ojo, suma fasorial. Ya para saber qué signo tiene estas diferentes magnitudes de corrientes de cada rama,
pues es cuando lo voy a analizar en el plano complejo. Acuérdense que es plano complejo porque en el eje de las X tengo los números reales. ¿Por qué reales? Porque no tengo ningún componente que me diga que no existe esa magnitud, sino que es para poder hacer las operaciones respectivas, ¿sí? Entonces, tenemos que IR, que es un fasor, recordando cómo se encuentra la intensidad de corriente con respecto a la tensión, pues sabemos que se encuentra en fase, entonces la representamos aquí sobre la misma fricción porque están en fase. Recuerden que en fase significa que entre ellos hay 0 grados. Ajá. Luego, ¿cómo represento la IL, el fasor, para poderlo sumar? Pues aquí es cuando ya acudo a los números complejos. Recuerden que el hecho de tener J aquí significa que está en el eje imaginario, que es el eje de las Y, pero si es negativo, está en la parte de abajo, ¿sí? En la parte negativa. ¿Y qué me está diciendo esto? Pues que la intensidad de corriente en la parte inductiva está trazada con respecto a la tensión, ¿sí? ¿Y cómo se encuentra la IC? Pues la IC también, si ustedes observan, tengo aquí una J, quiere decir que está en el eje imaginario, está en el eje de las Y, pero es positiva. ¿Por qué? Porque recuerden que en un capacitor la corriente se adelanta. Entonces aquí ya tengo representado en rojito, con las flechitas o fasores rojos, cómo se representa el fasor IR, IL y C en el plano complejo. Entonces de aquí me doy cuenta que IR está en la parte real, menos J y L en la parte imaginaria negativa, más J y C en la parte imaginaria positiva. Si este numerito, que es un número complejo en forma rectangular, lo paso a polar, recuerden que pasar un número complejo a forma polar me da la magnitud de la resultante de la suma de los fasores que tenga. Y su ángulo es el desfasamiento con respecto a la referencia. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues aplico el famoso teorema de Pitágoras, que es IR al cuadrado más paréntesis IC menos IL al cuadrado, y a eso le saco raíz. ¿Por qué esto lo pongo entre paréntesis? Porque dependiendo de lo que resulte de estos dos fasores que son colineales, ¿qué es eso de colineales? Que están sobre la misma línea, en este caso la línea de imaginaria, o sea, de Y. Sumo algebraicamente IC menos IL, y lo que resulte va a ser un cateto del triángulo rectángulo resultante. Si C es más grande, pues la resultante es positiva, el ángulo va a ser positivo. Si IL es más grande, pues va a ser negativa y el ángulo va a ser negativo porque va a quedar aquí abajito. Pero en ambos casos, la resultante me va a dar un triángulo rectángulo, ¿sí? Por eso aplicamos teorema de Pitágoras y por eso esto está entre paréntesis. Ya que aplicamos el teorema de Pitágoras, conocemos la magnitud de la I total, y con la función arcotangente de IC menos IL entre IR, pues conozco teta. Conozco teta y el sentido de la corriente resultante, si va a ser positivo o si va a ser negativo. Si es positivo, quiere decir que la corriente se adelanta a la resultante, y si es negativo, quiere decir que la corriente se atrasa. Y para calcular magnitudes que se requieren en los circuitos dependiendo de los datos que tenemos, pues aplicamos la ley de Ohm, porque ahora, en este caso, las corrientes son las que varían. En el anterior, en cuando eran serie, ¿se acuerdan que aquí poníamos VR, VL, VC? Porque lo que variaba en el serie era la tensión. Ahora aquí son las intensidades de corriente. Y R, con la I de Ohm es sub entre R, y L, con la I de Ohm es sub entre XL, y C, con la I de Ohm sub entre XC, y T, con la I de Ohm sub entre Z. ¿Sí? Regreso a la primera, que la revisen, la copien, y si hay preguntas la hagan, y luego me dicen para que pase a la siguiente lámina, y lo mismo, la analizan, la copian y preguntan.
Pregunta. Ya van a cambiar, maestra. Gracias, Maite. ¿Preguntas de esta lámina? ¿No? No. Ok. Aquí está la siguiente. Recuerden que VC debe de llevar el fasor en la parte superior, ¿sí? O sea, la flechita. Maestra. Sí, dígame, Montes. Aquí XL y XC se van a calcular de la misma manera. Sí, o sea, siempre, ya sea en serie, en paralelo o incluso cuando eran circuitos únicamente inductivos o capacitivos, la fórmula fue la misma. Pero hay que cuidar que cuando usted esté resolviendo un circuito, fíjese en las unidades. En los que hemos hecho hay ocasiones que le dan directamente en ohms, quiere decir que le están dando ya la reactancia inductiva o capacitiva. Pero cuando le ponen milihenries o microfarads o picofarads o nanofarads, pues ahí es donde tiene que calcularse. ¿Qué es lo que pasó en la práctica? ¿Cuál fue la 8? Cuando hicimos un circuito, ¿se acuerda? De un ejercicio. El ejercicio estaba en ohms, o sea, tenían las reactancias, y su simulador no da las reactancias, su simulador da la inductancia o la capacitancia. Entonces tienen que tener cuidado en los datos, pero la fórmula es la misma. Ok, maestra. Gracias. Ya, maestra. Gracias, Luis. Profa, ¿podría volver a Sí. explicar lo del diagrama fasorial, por favor? Esto que está aquí con, a ver si activé mi micrófono, sí. Esto que está aquí con rojo y azul. Sí, por favor. Ok, bueno, esto que tenemos aquí, jóvenes, se le llama plano complejo porque estoy representando los fasores como un número complejo para poder resolverlo. Recuerden que los números complejos es una herramienta para resolver circuitos en corriente alterna. Esto que está aquí es para que entiendan por qué hacemos todo este rollo que luego creen que es mecanizado y no. Bueno, quedamos, espero que eso sí lo tenga claro, que estamos utilizando como referencia la tensión porque es la misma. Esto es diferente cuando es serie, aquí es paralelo. Si se acuerda en serie, aquí poníamos como referencia la I. Aquí en paralelo estamos poniendo la V y está en azulito. Bueno, a partir de ahí voy a ver cómo se encuentran cada una de las corrientes del circuito. Como es un circuito RLC, pues voy a analizar la corriente en R, la corriente en L y la corriente en C. Bueno, en la rama donde está la resistencia tengo la IR. Cuando revisamos nuestros circuitos o los analizamos por separado, ¿qué estoy queriéndole decir? Cuando vimos circuito tipo R, solito, circuito tipo C, solito, circuito tipo L, solito, vimos esto que le voy a repetir. En el caso de la resistencia, la corriente está en fase con la tensión. ¿Eso qué significa? Que si usted cierra el interruptor, en el instante, hablamos de instantes, en el instante que entra la tensión, en ese mismo instante entra la corriente. O sea, los dos entran igualitos. Si revisa sus notas,
hicimos sus diagramas senoidales donde, aunque V era una amplitud más grande, pero entraban igualito, llegaban a los máximos igualito, regresaban a cero, todo era igualito, con diferentes amplitudes, pero todo ocurría en el mismo instante. Eso con flechitas lo representamos así como está aquí, en la misma referencia, o sea, en la misma posición, que significa que IR y V están en fase, o sea, entre ellos hay 0 grados. Luego, en la rama inductiva, ¿cómo está la intensidad de corriente? Que le llamamos IL. Analizamos de forma teórica, hasta lo pusimos entre paréntesis, análisis teórico. La intensidad de corriente, en el instante que cierra el circuito, la intensidad de corriente entra a 90 grados de que entró la tensión. O sea, ya cuando la tensión tiene su valor máximo positivo, apenas en ese instante está entrando la corriente en la bobina. Entonces, ¿cómo represento? Eso se llama desfasamiento. ¿Cómo represento ese desfasamiento? Pues si entra, una vez que V está a 90 grados, pues quiere decir que está trazada 90 grados a la tensión. Entonces lo represento con la flechita hacia abajo, que significa que está atrás de la tensión. Luego a veces les hago analogías manecillas del reloj, pero le digo que he platicado con el maestro de mantenimiento y me dice que ya están vistos fasores en circuitos trifásicos. Entonces me extraña cómo ya van en circuitos trifásicos, y esto que apenas es monofásico, a muchos les cuesta trabajo. Entonces, esto me indica que está 90 grados atrasado con la tensión. Ahora, en la rama capacitiva, en el instante que cierra el interruptor en un circuito puramente capacitivo, ¿qué es lo que pasa? Cuando va a entrar la tensión, IC ya tiene un valor máximo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la intensidad en el capacitor ya estaba adelantada. ¿Y eso cómo lo represento? Con una flechita fasorialmente que está adelantada 90 grados con respecto a la tensión. Entonces aquí, como si fueran manecillas del reloj, aunque esto se mueva, siempre IC está adelantada 90 grados. Ahí ve, eso significa esto. Y ahora esto que está aquí en este plano, que se le llama plano complejo, ¿cómo lo indico para hacer las operaciones? Pues si IR está en la parte real, aquí está IR. Y C no importa que sea es lo mismo, ¿sí? Y C es positivo, pero está en el imaginario, entonces por eso pusimos más J y C. Y L negativo, pero está en el imaginario, es menos J y L. Y ya se resuelve esto que está aquí. Ahora sí, García. Sí, profa. Y por ejemplo, para pasarlo, la intensidad de la forma rectangular a la polar, tenemos que operar la IL con la IC. Sí, porque, fíjese, lo comenté hace ratito. Así como está aquí graficado, tenemos, y sí sabe, son fasores o vectores colineales. ¿Sí sabe qué significa eso? Sí, que van sobrepuestos, ¿no? También, no precisamente sobrepuestos, porque, por ejemplo, este está sobrepuesto con V, que están en la misma línea, es colineal. Co nada más es un prefijo. Están colineales, o sea, están en la misma línea, pero están en sentidos contrarios. Entonces, ¿qué hago? Cuando son fasores o vectores colineales, se hace una suma algebraica. ¿Qué es eso de algebraica? Pues que tengo que considerar el sentido, en este caso IL es negativo. Bueno, cuando hago la operación de IC menos IL, la resultante va a ser el cateto del triángulo rectángulo que se forme, ¿sí o no? ¿Sí lo ve? ¿Sí lo aprecia o no? Sí. Entonces, si es positivo, o sea, si IC es más grande, el cateto resultante va a estar aquí arribita, ¿no? Entonces aquí el triángulo rectángulo va a estar arriba. Y teta va a ser positivo. Si IL es más grande, entonces la resultante va a estar aquí abajito. Entonces mi ángulo va a ser negativo y el triángulo rectángulo va a estar hacia abajo. ¿Sí? Por eso aquí, cuando usted pasa a polar, que se acuerda que pasar a polar es utilizando el teorema de Pitágoras, conozco la hipotenusa, ¿sí? Entonces aquí, por eso pongo IR al cuadrado más
Pongo entre paréntesis IC menos IL porque depende de este resultado si el cateto va a estar arriba o abajo. Pero ojo, no importa que sea el cateto positivo o negativo, haga de cuenta que sigue siendo un triángulo rectángulo y se siguen sumando los catetos, por eso este más está fuera del paréntesis. ¿Sí? Bueno, por eso es importantísimo este paréntesis. Porque si no lo ponen y sale más grande IL, entonces se restan los catetos y ya no, o sea, ya el resultado está erróneo. Ahora sí, García. Sí, profa, gracias. Por nada. Bueno, pasamos. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? Vamos a la siguiente. Aquí está lo que le acababa de explicar a todos y también a García. Aquí está, si IC, perdón, es mayor, la resultante de la hipotenusa del triángulo rectángulo va a ser positivo y el ángulo igual. Si IC es menor, pues quiere decir que entonces la IL como es negativa va a ser hacia abajo el cateto y la resultante igual con un ángulo negativo. Entonces estos serían los diagramas fasoriales resultantes de la I total con respecto a la tensión. Los dejo un ratito para que lo copien, este es rápido. Maestra, Sí, ¿cómo va a dígame. estar el extraordinario? ¿Va a ser difícil o va a estar más o menos fácil? Yo sé que va a ser pregunta de la clase. Lea los lineamientos porque primero tiene que cumplir con los requisitos para extraordinario. Incluso hasta lo puse en las novedades de Classroom, que el día 22, si mal no recuerdo, es el día que doy calificación definitiva y a los que tienen derecho se registran para el extraordinario. Obviamente, esto es una opinión personal, ¿eh? Obviamente es más fácil el extraordinario porque los evalúa el mismo profesor que les dio clase. Entonces acuérdense que los criterios entre maestros es diferente. Si es el de a título, ya aquí lo del de a título, perdón, es que la característica de un examen a título es que debe de incluir todo el programa, lo hayan visto, ¿no? Por eso se llama ETS. Y pues lo puede aplicar cualquier profesor. Entonces, esa es la Hasta lo parte que podría a lo aplicar mejor... usted, ¿no? Ah, yo también, sí. Todo depende ¿Y del usted? presidente. Del presidente de academia es el que designa quién aplica el ETS. Pero normalmente se lo asignan a los que tienen más grupos, en este caso soy yo. Pero como ahorita estoy en una comisión de programas de estudio para la siguiente rediseño de la carrera, si ese día tengo que asistir a las reuniones de revisión de programas, entonces pues lo va a aplicar otro maestro o maestra.
O sea que el profesor Marco Gallegos es el que va a asignar, ¿verdad? El que Exactamente, nos da mantenimiento. exactamente. Él es el presidente de academia. ¿Qué? Ahí sí, maestra, ahí sí. ¿Perdón? Bueno, tengo fe, pero tengo fe, Hoy, maestra. pero, ay, ¿qué le digo, Francisco? No sé ni qué decirle, en serio. Se están preocupando ya al final, que siempre le pasa eso, entonces creo que la preocupación es desde el inicio. No preocupación, ocupación. Entonces, pues ya ni sé qué decirles. ¿Qué les digo? Me mandan hasta las 2 de la mañana, dándome pues, justificaciones, ya no sé ni cómo llamarles, de por qué van mal, pero no sé si todavía no me han conocido después de 2 semestres. Yo entiendo a mucho su situación, lo lamento, pero muchas veces les dije, tienen profesores tutores de grupo, incluso los disque tutores de Proyecto Aula, y tienen mucha gente que les puede ayudar a canalizarlos dependiendo del problema que tengan, porque los que me mandan correo me mandan 10,000 problemas diferentes que se podían solucionar si lo hubieran hecho desde el inicio, no ya al final. Entonces aquí parece que nada más quieren pasar, insisto, y después de 12 meses ya saben que me duele el corazón todos sus problemas, pero por eso van a pasar. O sea, va a ser la generación que pasó ya ni sé qué palabra utilizar que no sea tan fuerte, porque los pasó porque les dio, vamos a ponerle ternurita, pues no va a ser una generación buena, ¿eh? Y de ahí se empieza a agarrar fama. Y es triste porque hay muchachos que son muy buenos y por culpa, y eso lo he dicho siempre, por culpa de otros muchachos, los que sí se han esforzado, porque todos tenemos problemas, ¿eh? Todos, diferentes, pero todos tenemos. Y hay muchos que se han esforzado y van muy bien. Recibí un correo de un muchacho que todavía puede pasar y ya hasta me están pidiendo que un trabajo especial y sé que, o sea, así como que, pues no, porque todavía puede pasar. Hay muchachos de aquí que han sacado 10. ¿Por qué los otros no pueden sacar 10? Si hay niños que necesitan 8, ¿por qué no pueden sacar 8? Sí pueden sacar 8, obviamente que les va a costar más tiempo de dedicación porque lo están dejando al final, pero lo pueden hacer. Pero bueno, ya para qué hago tanto paréntesis. No mejor recurso. ¿Ya mejor qué? Recurso. Lo que usted guste, cada decisión es respetable, cada quien como guste hacerlo, de acuerdo a lo que quiere. Alguna vez también creo que el mismo grupo les he dicho, si nada más quieren el papelito, espérense a cumplir 17 años y ha salido en la televisión, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, que les hacen un examen y ustedes estudian por su cuenta y le dan el papelito de nivel medio. Si eso es lo que buscan, pues ahí está. Profesora, una pregunta. ¿Qué va a pedir para el extra? Está en los lineamientos de trabajo y criterios de evaluación. Ahí viene. Si no lo tiene, no sé si ya lo quité de la plataforma o pídaselo a alguien. Hay veces que los quito porque luego mi drive se me satura y me pasa lo que muchos de ustedes luego ya no pueden subir archivos porque ya está saturado su drive. Pero Ok. chéquelo y si no, me manda un correo, se lo mando, pero lo debe de tener Patillo. Ok, De muchas verdad que gracias, lo debe. profesora. Ya, yo puedo continuar, ¿verdad? Sí, profesora. Bueno, seguimos. La impedancia, que recuerden, alguna vez me dijo, ¿y por qué no veíamos impedancia antes? Pues porque era corriente continua. Impedancia es la oposición a la corriente alterna. Entonces, en este circuito RLC paralelo, como tenemos 3 elementos analizando, tenemos aquí resistencia, reactancia capacitiva, reactancia inductiva. Entonces, recordando, si es que no lo recuerdan, deben de tener sus notitas a la mano, ojeen sus hojitas, aunque sea redundante lo que estoy diciendo. Checamos que la impedancia a la inversa de Z va a ser igual a la inversa de R más J a la inversa de XC menos J a la inversa de XL. ¿Esto de dónde salió? Hay muchos que sí se han de estar acordando. Espero que sean muchos y poquitos no se han de acordar. Entonces, si regresamos, lo bueno es que lo tengo aquí mismo porque la vez pasada se me pasmó por estar poniendo otros archivos. Si recordamos, cuando vimos
RL se dedujo la impedancia a partir de los triángulos rectángulos resultantes, ¿sí? Aplicando ley de Ohm y despejando. Bueno, y aquí quedamos que cuando era inductivo era IR menos J, IR, perdón, la inversa de R menos J, la inversa de XL. Y cuando era capacitivo, se dedujo también a partir del triángulo rectángulo, que era la inversa de R más J, la inversa de XC, porque el triángulo sale positivo. Bueno, y considerando esto que ya lo vimos, y en esta combinación que ya están los tres elementos, entonces, ¿cómo queda Z? Pues Z va a quedar, primero, la inversa de Z va a ser la inversa de R más J, la inversa de XC, menos J, la inversa de XL. Estos son numeritos, es un número complejo, sustituyo sus valores y me quedan aquí numeritos, ¿sí? Esto lo paso a polar, y voy a tener la magnitud, pero de la inversa de Z, con su ángulo, que insisto, va a depender de quién de las magnitudes sea mayor para que sea positivo o negativo. Bueno, si aplico teorema de Pitágoras, pues me queda la inversa de Z es igual a raíz cuadrada de la inversa de R al cuadrado más, otra vez paréntesis, porque acuérdense que esto sale del triángulo rectángulo de las corrientes. Entonces saldría la inversa de XC menos la inversa de XL al cuadrado. Pero como esto es la inversa de Z y ustedes cuando calculen quieren conocer Z nada más, pues ¿qué hacemos? Esto es vil álgebra de secundaria, ¿eh? Le saco la inversa a Z y me queda Z. Le saco la inversa a todo esto y me queda así. La inversa de raíz cuadrada de la inversa de R al cuadrado más paréntesis de la inversa de XC menos la inversa de XL al cuadrado. Y el ángulo, como esto que está aquí entre paréntesis, el resultado va a ser un cateto. Entonces, aplico la función arco tangente de la inversa de XC menos la inversa de XL entre la inversa de R. Aquí, jóvenes, no se aplica en la regla de medios por medios y extremos por extremos porque aquí arribita hay una resta. En las otras ocasiones sí lo hacíamos porque nada más era 1 sobre XC o 1 sobre XL. En este caso hay una resta, entonces esto se hace tal cual. Y el resultado, obviamente, aquí lo pongo teta, es el mismo. Esto queda aquí, me tiene que dar lo mismo que si lo hacía con corrientes, ¿sí? Entonces, se anota por la situación de los poquitos o muchotes que buscan otras fuentes de información y van a encontrar que el ángulo también se puede calcular así. Obviamente, como hemos hecho los otros problemas, perdón, es más fácil primero calcular corrientes y después con la idea Z, pero si no hay otra posibilidad porque no tengo algún dato, entonces ya acudo a estas fórmulas. Entonces se las dejo para que la revisen, la analicen, la copien y si hay dudas pregunten. Maestra. Sí, dígame, Montes. Yo lo que tenía duda, bueno, Ujú, no duda, sino la inquietud. Entonces, ujú. pongo en mi calculadora 1 sobre la raíz cuadrada de el producto que está abajo, ¿no? Sí, si usted tiene de esas sofisticadas que pueden meter todos los datos en un mismo momento, hágalo. ¿Se acuerda que incluso eso lo manejamos mucho en el semestre pasado? Que había muchos de ustedes que podían meter ya toda la información directa y pues es más rápido. Más que sí hay que tener mucho cuidado de los paréntesis, insisto. Eso es lo que siempre les falla en los paréntesis.
Entonces, siempre ponga el paréntesis de la diferencia que está sacando, si no, entonces le va a dar otra cosa. Pero si lo puede hacer directo, poner todo, sí, adelante. Ok. Los que tenemos calculadora menos sofisticada como yo, lo vamos haciendo por partes. Pero pues, de las dos las formas, si usted tiene la habilidad, si le da, le tienen que dar. Sí, sí, sí. Si no, pues también puedo usar Photomat, ¿no? Ujú. Y lo voy a cambiar, maestra. Ah, gracias. Y aquí, una vez más, no sé si aquí fue donde me decían que se podían hacer fichas de trabajo, no me acuerdo, porque pues siempre las potencias son las mismas expresiones. Yo les comenté que lo pongo, aunque sea lo mismo, porque no faltan los muchachos que no ponen atención y nada más copian y copian, que creen que no hay potencias. Entonces, potencias siempre van a existir, hasta incluso los circuitos puramente resistivos, inductivos y capacitivos. Pero acuérdense que aquí va cambiando por el ángulo, ¿sí? Entonces, la aparente, nada más para recordarles, se representa con S. Y es la energía que se suministra y se calcula con V por I, por eso es en voltamperes y es VA, que insisto, es lo que han estado manejando en generadores o alternadores, porque ellos suministran energía, ¿sí? Entonces, por eso es voltamperes. La potencia real o activa o útil o consumida es con la letra P, es V por I, coseno del ángulo, en watts. Y la potencia reactiva, que es Q, que es V por I, seno de teta en voltamperes reactivos, recuerden que es la energía que se transforma, o mal traducida en algunos libros, le dicen la que se regresa. Y el factor de potencia, porcentaje de energía que se consume, y es coseno de teta. Entonces se los dejo para que lo vuelvan a copiar si gustan, o si ya lo saben, pues qué bien. Pero acuérdense que si hay potencias. ¿Qué le voy a cambiar, maestra? Gracias. Ay. Ahora sí los ejercicios. Tengo programados 4, esperemos que sí, los resolvamos. Si no, pues ya sabemos que vamos a ocupar el día martes antes de la explicación de la guía para resolverlos y haya oportunidad de que ahorita me faltan, ¿se acuerdan que empecé de atrás para adelante con la lista? Bueno, los que se acuerden. Nos quedamos con hacia arriba, me faltan 13 compañeros de ustedes y otra vez empezar de atrás para adelante para que pasen o participen los que no lo han hecho, ¿sí? Lo único que, insisto, les pido es que no se salgan, porque casualmente se les va el internet cuando les va a tocar, no se salgan. Si no quieren participar o no saben, no se ponen nerviosos o no sé, la razón que sea. Pues nada más me dicen que no, pero sí me dicen, me informan que están presentes, porque luego si no me contestan ni por chat ni por micrófono, pues les pongo falta, ¿sí? Entonces, no se salgan, jóvenes. Vamos con el 1. Aquí tenemos 3 ramas de la resistencia de 400 ohms, reactancia inductiva de 50 ohms, reactancia capacitiva de 40 ohms. Y la tensión de 120 volts. Y hay que resolver el circuito. ¿Qué es eso? Pues calcular todos los parámetros que acabamos de ver, que son las características del circuito, ¿sí? Y el segundo es igual, solo que pues son otros datos. La intención de ponerles 2 con diferentes datos es para que vayan adquiriendo la habilidad de solución de problemas, ¿sí? Bueno, de circuitos, no de problemas, de circuitos. Entonces, empezamos.
con el que nos quedamos fue García Rivera. Entonces, García Morales está presente. Sí, profe. Ok, entonces dígame, ¿qué empezamos o cómo empezamos a resolver este? Bueno, empezaré con las intensidades con IR. Muy bien. ¿Sí? Sería IR, sería V sobre R, que Ajá. sería 120 sobre 400, y me Sí. da 0.3 amperes. Perfecto. Después voy con IL y es 120 sobre 50. Ajá. Y me da un total de 2.4 amperes. Muy bien. Después voy con IC, que sería 120 sobre 40. Ujú. IC me da un total de 3. Perfecto. Bien. Muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta? Insisto, si esto lo hubieran hecho desde el inicio, los que según dicen que no han entendido nada, de veras que está bien sencillo, ¿eh? Los que llevan 10, 9 y 8 me dan la razón, porque así como que se martiricen mucho para pasar, no creo, ¿eh? Nada más era poner atención. Muy bien, García Morales. ¿Qué más hacemos, García Morales? Bueno, ya tenemos esos valores, podemos Ajá. sacar la intensidad total, que sería 0.3 al cuadrado, más la resta al cuadrado de 3 menos 2.4 al cuadrado, y esto me da un total de, un momento, profesor. Sí, yo lo espero. Un total de 0.67. Muy bien. Amperes. De una vez me puede dar el ángulo, ¿no? Porque pasó un número complejo de forma rectangular a polar. O sea, usted ya lo hizo directo, está muy bien. Pero como número complejo, usted tenía 0.3 más J3 menos J2.4, ¿no? Sí, eso al pasarlo ya me dio la magnitud de 0.67 y ahora deme el ángulo de teta. Un momento, profesora. Sí, lo espero, perdón. Es de 63.43 grados. Perfecto, muy bien. Y ya para darle su participación, el factor de potencia. Sería coseno del ángulo. ¿Cuánto le da? Es de 0.44. Muy bien, García. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta de lo que hasta ahorita su compañero muy rápidamente me respondió? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguien que se me haya frenado? ¿Perdón? ¿Cuánto le daba la I total, maestra? 0.67 amperes. Si me dio 0.66 no importa, ¿verdad? No, es más, déjame ver aquí, tengo anotado los resultados del libro. Aquí le da 0.661 amperes. Sí, es de 63.43, pero no importa. Ha de haber cortado algún dígito en alguna operación, pero está bien. Está bien. ¿Y el ángulo cuánto le da? Es que todavía no lo saco, déjelo. Bueno, ok, pero está bien. ¿Alguna pregunta de cómo lo resolvió su compañero? ¿No? Para seguir avanzando. Ok. Flores Mata. Me comentó que se le fue la luz, bueno, que le cortaron la luz, profe. Ok, está bien. Ok, no hay problema. Flores de la Luz, Miguel. Sí. ¿Qué más calculamos? Me perdí un poco en eso. ¿Qué falta por calcular? A ver, su compañero ya calculó las corrientes de cada rama, o sea, calculó IR, IL, IC. Calculó la I total. Calculó el ángulo de desfasamiento y el factor de potencia. Ok, pues podremos calcular de una vez la impedancia. Muy bien,
Calcúlela, por favor. Sí, voy. Me da 178.88. Ok. Bueno, a mí me da 179.1, pero está bien. Ok, bien. Las tres potencias, por favor. Voy. El ángulo, Cirilo, es de, espérame tantito, 63.43. ¿Cuánto les había dado la I total? Perdón. La I total a mí me dio 0.67 amperes. Ya. La aparente me dio a 80.4 voltaamperes. Ok, 80.4 voltamperes, ajá. La real me dio a 35.96 watts. Muy bien, ajá. Y la reactiva me dio a 71.90 bars. Ajá, muy bien. Ok. Y en base al ángulo que les da 63.43 grados positivo, ¿qué significa? Nada más dígame, ¿quién se adelanta, quién se atrasa? O sea, ¿qué significa para usted eso? Nada más, Pues se adelantaría V, y C a 90 grados, ¿no? IC sí, pero los 63.43, ¿de qué corriente es? ¿De la IC? No, es de la IR, ¿no? No, No, del voltaje. no. Ah, rayos. No, perdón, de la I total. Exacto, ¿sí? Ok, está bien. Flores, espérame, Flores, no se lo voy a poner a Mata, Flores de la Luz, ¿verdad? Ok, está bien, Sí. Flores de la Luz, tienen su participación. Preguntas, Gracias. jóvenes, de este primero. Sí, yo, profesora. Dígame. La aparente era 8.4. ¿Va? 80, Sí, 80.4. ok. Y la real, 36. Bueno, nos dio 35.96, pero usted, si lo redondeó, está bien, 36 watts. Sí, está bien. ¿Y la Q cuánto daba? 71.9 bars o 72 bars. Las dos están correctas. Ok. Gracias. Por nada. Otra pregunta, jóvenes. ¿Cuál era el resultado del ángulo? 63.43. Bueno, entonces ya está. Flores de la Luz. Díaz Briseño.
10 Briseño, María José. Hágame acto de presencia. Ya sea que participe o no, pero haga acto de que está presente. Maestro. Sí, Montes, dígame. Yo le iba a preguntar acerca del circuito 2. Ajá. ¿Para qué son los 60 Hz? Es un dato que en ocasiones no los utiliza. En este caso no lo voy a utilizar. Se anota como, ¿se acuerda cuando hacemos en el simulador las prácticas? Siempre le da por default su valor que le ponen RMS, que significa eficaz. Le dan un ángulo 0. No sé si han observado eso que les pone 0 grados. ¿Qué es eso? Me está diciendo que está como referencia. Y le ponen la frecuencia. ¿Sí? Entonces es un dato que es así como decir mi casa, su frecuencia de 60 Hz, pero no la pueden cambiar. Es un dato que está de más. Y sí se utiliza cuando en lugar de darles la reactancia, les dan la inductancia o la capacitancia. Ah, sí, en eso sí, pero pues... Ajá, ahorita no la utilizaríamos. Pero aquí es donde nos daríamos cuenta si saben lo que están resolviendo. Porque si a pesar de que les dan los 40 ohms, se les ocurre calcular 2 pi-f Excel, entonces quiere decir que no tienen claro la información, ¿sí? Sí, hay muchas ocasiones que les dan datos de más. Muchas. Profe, ¿cuál era el resultado de la impedancia del 1? Del 1. 179.1 ohms. Bueno, déjame ver si Briseño ya me hizo acto de presencia. No me hizo acto de presencia, ni por chat, ni por nada. Entonces le pongo falta. Por si alguien la conoce. Cirilo. ¿Sí está Cirilo? Sí, sí está. Cirilo, ¿qué hacemos en el 2? ¿Usted sacó directamente Z? A ver, ¿cuánto le da? Muy bien, 29.1, ok. O sea, lo sacó directamente con la inversa cuadrada de la inversa de R cuadrada más la inversa de la diferencia de X. Muy bien. O sea, ¿sabe por qué me sorprende? Porque entonces quiere decir que sí está siendo cuidadoso en meter los datos. Muy bien, perfecto. ¿Qué más hacemos, Cirilo? Muy bien, saque IR, IL e IC. Maestro, ya vamos en el segundo circuito. Sí, Ceballos. Ah, gracias. Es que me Por perdí. nada. A ver, me puso IR4. Muy bien. IL3. Bien, va bien. IC2. Bien. Ahora, indíqueme la IT. ¿Cuánto le da IT? IT 4.12, bien. Entonces ya me dio Z, ya me dio las corrientes parciales, la total. Nada más deme el ángulo y ya le pongo su participación.
Bien, ok. Muy bien, Cirilo, ya tiene su participación. Chávez Aguilar. Déjame ver si está Chávez Aguilar. No, no está. Ceballos. Aquí estoy presente, Ok. maestra. Ya su compañero bueno, él lo tiene en el chat. Ya calculó, déjame ir al chat porque estoy en otro lado. Ok. Ya calculó la impedancia, ya calculó las tres corrientes, la IR, la IL, la IC, la I total y el ángulo. Entonces, le faltaría sacar a usted el factor de potencia y las tres potencias. Sí. Espérame. Sí, yo lo espero. Yo nada más le estoy diciendo que le falta. En ese da 494.4 voltamperes. No me dio el factor de potencia. Calcule primero el factor de potencia. Sí. Está bien la potencia aparente, pero deme el factor de potencia. ¿De cuánto es el ángulo? Está en el chat. Check. Se supone que usted lo iba resolviendo también, ¿no? Creo Sí, yo. pero me faltó calcular el ángulo. Entonces calcúlelo. El factor de potencia es 1, ¿no? Bueno, se redondea a 1. A ver, Ceballos, no sé quién habló, pero Ceballos, calcule el factor de potencia. Por eso, 1. No. Eso quiere decir que no saben redondear. ¿Por qué aquí no se admite el 1? Porque no nada más estamos hablando de décimas. ¿Y por qué cuando me decían de 29.1 o 29? Pues porque ahí tiene números enteros. El factor de potencia no tiene números enteros. Son décimas. Entonces ahí sí es relevante el que quiten dígitos. Esa es la parte que les decía, jóvenes. Eso desde primaria se los enseñaban. ¿Ve por qué no deben de pasar con trabajitos? Entonces, ¿cuánto es el factor de potencia? 0.999. No es cierto. ¿Cuánto le da coseno del ángulo? Me da eso. El ángulo es menos 0.25, ¿no? No.
No, Ceballos, no. Maestra, se lo puedo decir. No, no, usted no. Fíjese, y ya lo hizo ¿quién fue el que ya lo resolvió? Cirilo. No, es que O me sea, quitaron esa. Ahí voy, espérame. nada más le tocaba sacar coseno. Y ahorita vamos a ver por qué no es lo mismo decir uno que lo que debe de darle. Yo quisiera ayudarle, pero no, pues, ¿para qué mienten? O sea, a mí sí- ¿Para qué? Pero ya le ¿Para va qué a mienten? tocar. Voy a ser honesto, la verdad. No puse atención en clase y la verdad, ahorita me cuesta trabajo entender trato, pero ya me cuesta demasiado trabajo. Sí, No iba a justificarme con tonterías de que estoy mal, no, la neta, la regué mucho. Claro. sí. Ya, Muy ya bien. mejor le digo, no le eché ganas y pues ya qué más queda. Pues Ya, tratar Maestra, es de... ya te escuchamos. 0.97. A ver, efectivamente, 0.97. ¿Sabe por qué en este caso sí es relevante el que quite dígitos? Porque no es lo mismo el que cuando usted, vámonos a la parte económica, sí ha visto las tasas de interés. No es lo mismo el que le cobren a usted el 97% a que le cobren el 100% de algo. Entonces ahí sí es súper relevante una centésima, porque estamos hablando de porcentaje de energía, ¿sí? Entonces por eso aquí no hay, pues le redondeo, no. Ya si usted lo aplica en el medidor, que acuérdese que lo que pagamos son kilowatt hora y está afectado por el coseno del ángulo. Usted de 10,000 pesos, mejor paga 9,700, ¿no? O sea, aquí sí es relevante, por eso le decía no, y no daba .999 como me decías, 0.97. Ok, ahora sí, potencia aparente ya me lo había dicho, ¿verdad? Pero repítamela, la potencia aparente, la real y la reactiva. La potencia aparente 494.4 voltamperes. Ajá, bien. La potencia real, 479.7 watts. Sí. Y potencia reactiva menos 119.6 bars, ¿no? Perfecto. Sí, sí, muy bien. Ok, ¿alguna pregunta de los resultados de ese problema? Fue Ceballos, ¿verdad? El que Sí. participó. Sí, ok. Tiene su participación así, con trabajo, pero bueno, se lo voy a poner. Ok. ¿Preguntas de jóvenes, para pasar al siguiente? La siguiente lámina trae los resultados que, bueno, ya los dimos, aquí están. Nos vamos a el problema 3. Está un poquito más laborioso, pero no está difícil. A ver si alguien descubre aquí algo que lo va a hacer más sencillo. Bueno, ahí está el problema. Sería sumar, bueno, ¿puedo decirlo? Dele chance al que sigue, ¿no? Usted nada más, si tiene la respuesta, que bien, pero espéreme tantito a que participe otra persona. Déjame ver quién sigue. Ceballos, Carrasco García. Muy mal, Carrasco. Pero bueno, qué bueno, que me lo dijo para no ponerle falta, o sea, sí está presente. Ok. Carranza. También, ¿qué pasa? Otro, quiero observar cómo lo resuelven. Muy mal, Carranza. Está bien. Carranza tampoco. Arcos. Sumamos los ramas como IR1, IR2. Pero pues primero tiene que calcular las corrientes, ¿no? Bueno, sí voy. Pues calcule las corrientes porque es lo que quiero que observen. No es lo mismo sumar las corrientes IR1 más IR2, IL1 más IL2, IC1 más IC2, que las resistencias y las reactancias, ¿eh? Porque acuérdense que si son oposiciones al paso de la corriente, son inversa de la suma de las inversas. Entonces, ahí quiero que tengan mucho cuidado. Por eso, al propósito, puse este problema. Pero a ver, me va a dar primero las corrientes, Arcos.
para IR es 2, Y R1. IR1, y IL1 es 1.5 ¿Sí? y C1 es 1. También 1 así en ampere. las otras. Ok, efectivamente. Entonces, IR1 e IR2, porque si se fijan es 60, 80 y 120. Lo mismo. Entonces, exactamente. IR2 vale 2 amperes. Y L2 vale 1.5 amperes. Y C2 vale 1 ampere. Ahora sí, ¿qué más hacemos, Arcos? Calcular la I total. Ajá, pero primero tiene que hacer algo, ¿no? Hay que reducir todas esas corrientes. Ajá. ¿La sumo o ahí qué tengo que hacer? Pues ya me lo había dicho, que le dije, pero primero calcúlelas. ¿Se acuerda que usted se adelantó? Dije, pero primero calcúlelas. ¿Qué me estaba diciendo al inicio? Que tengo que sumar cada uno con el que le corresponde. Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría? Llamarle IR total, ¿no? IR 1 y 2 son 4. Muy ¿Mande? bien, sí. Sí, IR No, total. como usted quiera, ¿eh? O sea, a mí se me ocurrió IR total, pero si a usted se le ocurre IR 1, 2, también está perfecto. 4 amperes. Muy bien. ¿Qué más? Y L total son 3 y IC total son 2. Muy bien, ok. ¿Qué más? Revise bien el circuito. Sí, es calcular. ¿Mande? Ajá. Revise bien el circuito y a ver de qué se da cuenta. Si no se da cuenta, entonces calcule IT. Maestra. No diga el resultado, No, no voy Montes. a decir resultado. Dígame. Es de acuerdo al ejercicio 4. No tiene una imagen acerca de cómo es el circuito. ¿Cómo hacer el circuito? Ajá, del problema 4. Ah, en el problema 4. Ah, eso no lo entendía. Usted lo puede hacer solo, dice, un resistor de 100 ohms. Entonces, ¿qué hace ahí? Pues pone una ramita con una resistencia y 100 ohms. De 3 milihenries, ¿qué pone? Pues el símbolo de la bobina y 3 milihenries. Y un capacitor de 0.05 microfarads, pues el simbolito, y al final dice, están conectados en paralelo. ¿Cómo sería el circuito? Como estos, ¿no? RLC, pero ojo, en lugar de darle XL y XC aquí, le dan como dato L, que es 3 milihenries, y C, que es 0.05 microfarads. Ese es el simbolito. Lo puse como enunciado porque creo yo que ya están empezando a leer y comprender lo que están leyendo y van realizando su circuito. Entonces no tiene nada del otro mundo el circuito que va a dibujar en el problema 4. Pero bueno, ya se me adelantó y apenas vamos en el 3. Arcos, ¿cómo va? Ya calculé y te sale 4.12. Sí, muy bien. ¿Y el ángulo? Eso sí, todavía no sé sacarlo, profesora, se me complica un poco. A ver, anotó lo que hicimos, vamos a irnos a la diapositiva donde está como calcular. Aquí está. ¿Sí está viendo Arcos? Sí. Ok. Tiene IC. En este caso son dos corrientes en el capacitor, entonces sería IC total, ¿no? Sí. Menos IL total, entre IR total.
Y eso le saca arco tangente. A ver, hágalo. Me sale 51.3. No. ¿No? Otra vez, hágalo. Déjame ir otra vez a la diapositiva. A ver, IC total, ojo. ¿Cuánto le da IC total? 2. 2. Luego. ¿Y L total cuánto le da? 3. Entonces sería 2 menos 3. Entre IR total, ¿cuánto es? 4. Haga esa operación. Me sale 1.25. Arco tangente. ¿Ya le sacó? 62.6. Pero el resultado que me dio hace ratito está medio extraño. A ver, IC total es 2. Menos IL total es 3. ¿Sí? Sí. Luego eso, entre 4, ¿cuánto le da ahí? Menos 0.25. Ah, ahora sí, a eso sáquele arco tangente. Oh, menos 14.03. Ahí está. Esas operaciones ahorita le dio sorpresa, que sí llegó. Eso lo hicimos desde el segundo periodo cuando hicimos conversiones de rectangular a polar. Pero bueno. Es que se me complicaba un poco. Si no hace problemas, pues se le va a complicar todo. Pero bueno, ya está bien. Lo que quería que se dieran cuenta, jóvenes, espero que alguien sí se haya dado cuenta. A ver, déjenme, aquí está. En este circuito, la I total nos da 4.123 y es de menos 14.03. Es lo mismo que en el problema anterior, ¿no? Porque si ustedes el resultado de la IR total, la IL total y la IC total lo pasan como número complejo en forma rectangular, tienen 4 más J2 menos J3 y es lo mismo que nos dio en el 2, en este. ¿Sí? ¿Qué es lo que trato de decir? Que este circuito es equivalente al 3. ¿Ya lo revisaron? Espero que sí. Entonces, si es equivalente, si la I total, el ángulo, los valores totales de las corrientes en la resistencia, de las corrientes en las inductancias y en la capacitancia, entonces quiere decir que el factor de potencia me tiene que dar 0.97, la impedancia 29.1, la potencia aparente 494.76, la real 480 watts, la reactiva 119.9 watts. ¿Sí? Espero que sí lo hayan observado. Entonces por eso dije desde el inicio, a ver si alguien se da cuenta. Obviamente se van a dar cuenta cuando sacaran las corrientes y en el momento de sumarlas, todas las IRs con las ILs y las ICs, es en ese momento donde se daban cuenta. Espero yo que se haya dado alguien cuenta. De este problema 3, ¿tienen alguna pregunta? Está bien, fue Arcos, ¿verdad? Tienen su participación Arcos. ¿Alguna pregunta de este 3? Ya para irnos al último. No, maestra. Vamos con Alanis Cristóbal. ¿Está Alanis Cristóbal? No, no está. Aguilar Vázquez, Maite. Sí, maestra, ahorita lo empiezo a hacer. Ok. Aquí no tenemos, como me preguntaba Montes, no tenemos el diagrama, pero si leemos el enunciado nos damos cuenta que es un resistor, una bobina y un capacitor en paralelo. Entonces la figurita es, pues, como todas las que hemos hecho RLC, aquí está, en paralelo. Claro que los datos, que es lo que quiero que eso se llama comprensión, que empiecen a observar. R, pues sí, no hay pierde, siempre me van a dar en ohms, 100 ohms. La bobina me están dando L, entonces tengo que calcular XL. Y aquí en el capacitor tengo que calcular XC. Pero fíjense aquí qué frecuencia dice.
a una fuente de corriente alterna de 200 volts y 10 kilohertz. Estas frecuencias tan altas se manejan en transmisión de datos o en telecomunicaciones. Acuérdense que ahí alguna vez les comenté, si no, bueno, ahorita se los comento. Ahí sí se cambia mucho la frecuencia del audio, porque sí han escuchado que para captar alguna señal, lo que se varía es la frecuencia. Ajá. Entonces, por eso aquí hay este valorcito de 10 kilohertz. Entonces, con esta frecuencia calculan XL y calculan XC. A ver, esperamos a Maite. Maestra, Dígame. no es por nada, pero pues es que ahí se ven las respuestas. Ay, sí, cierto. Pues ya ni modo. Es que sí las puse. Como ya no quise, aquí, bueno, en ese ya no lo puse, porque son las mismas que el 2. Pero bueno, déjeme que hago, no, pues ya, confío Profa. en la honestidad de Maite. Pues lo está haciendo, ¿verdad, Maite? Nada más comparamos resultados. Es lo que le quería decir, maestra, es que a mí siempre me han como costado los textos grandes, entonces quería ver si me puede ayudar haciéndolo, bueno, como los pasos o así, pero las fórmulas sí las Ya tengo. le dije que dibujara el circuito, eso se lo adelanté desde Montes. ¿Ya dibujó su circuito? Ya. Ok, es un RLC, ¿verdad? Entonces pone, de acuerdo al enunciado, dice un resistor de 100 ohms, entonces pone R, 100 ohms. Luego, una bobina de 3 milihenries, pone L, 3 milihenries. Un capacitor de 0.05 microfarads, pone C, 0.5 microfarads. Pues están conectados en paralelo a una fuente de corriente alterna de 200 volts, entonces aquí pone 200 volts al ladito del símbolo de alterna, así como estos. Pero más que aquí en lugar de 120 pone 200. Ajá. Y en lugar de 60 Hz pone 10 kilohertz. Y esos son los datos. Ya a partir de ahí, ya le van diciendo pasito a pasito qué calcular. Y que pues ya aquí viene la respuesta. Ni modo. Pero bueno, trate de llegar a esas respuestas. A ver, para que veamos que usted lo va a hacer y no va a copiar lo que dice ahí. ¿Cómo calcule la reactancia de la bobina, o sea, XL? Dígame la fórmula. Creo que sería XL es igual a IL por B. Bueno, creo que sí. No. Cheque sus notas, dele vueltecita a sus hojitas desde los primeros circuitos. El tipo L, ahí viene la expresión matemática. Creo que es 2πfL, ¿no, maestra? Sí, esa es. 2πfL, pero la L, que es el dato que están dándole aquí en el enunciado, L vale 3 milihenries, hay que pasarlo a henries. Hágalo. Dígame cuánto le da. Me dio 187.99. Bueno, ok. A ver, dígame qué hizo, qué operación hizo, porque ahí bien fácil, ¿no? 187.99, 188. Los 3 milihenry son 0.003. Ok. Henry. O sea, dígame qué operaciones hizo. Váyame diciendo que multiplicó. Es 2 por pi, o sea, son 2 por 3.1416 por Ajá.
10 kilohenries por son los 0.03. ¿10 kilo qué dijo? 10 kilohenries, pero son 60. No, no son 60, son 10 kilohertz, no kilohenries. Pásenlos a hertz, los 10 kilohertz. Voy. Profe, Dígame. yo tengo una duda. Dígame. Bueno, soy Sotelo, pero no sé si vaya a pasar yo. Porque Sí, ya me lo es había que- preguntado, si mal no recuerdo, la clase pasada. Sí. Sí, nada más me falta Francisco Aguilar y luego regreso otra vez desde atrás. Es que como estaba con Lionel, pues Presente. dije, ¿ah? Me falta, luego empiezo con Yañez, Chicotencal y sigue Sotelo. Ah, bueno, está bien. No Gracias. se preocupe, voy a dar otra vuelta. Ah, bueno, gracias. Pues nada. Maite, dígame, porque y sí fue bien sencillo decir 187.99, o sea, casi 188, pero no es cierto, no sale eso si lo hace con los datos que me está dando. ¿Ya hizo la multiplicación? Ya. ¿Cuánto le da? Puse en la calculadora 2 por 3.1416 por Ajá. 10,000 Ajá. por 0.03. 0. A ver, dígame. ¿0 punto qué? .003 y Ok. ya da 188.496. Ah, exactamente. Eso es lo que daba, no 187.99, casi 188. Por eso luego me doy cuenta cuando algo están pues haciendo por ahí truco. Bueno, ok, XL 188.496 ohms. Calcule XC, pero usted calcule, no copie lo que diga ahí, no me vaya a decir 317.999, pues no. A ver, calcúleme XC. Debe de pasar 0.05 microfarads a farads, ¿eh? Maestra, Dígame. yo tengo una duda sobre mi fórmula que tengo de XC. Dígame. XC sí es igual a un medio de 1 sobre 2pi por E por C. F. F, que diga. Es que aquí le puse. Me Sí. escribí mal. Pero sí. Sí. Ok. La inversa de 2pi FC. Otra vez, F la tienen que pasar a hertz, o sea, 10,000. Y los 0.05 microfarads a farads. Maestra, los 0.5 microfarads son 5 por 10 a la menos 8, ¿verdad? Es 0.05 microfarads. Es que usted me dijo 0.5 o algo así me dijo. Es 0.05 microfarads. Es que eso me dio. O sea, me dio 5 por 10 a la menos 8. Hágame toda la operación para que me diga cuánto le da la reactancia capacitiva. Me dio 318. 300.309.88.62. Está bien.
Sí, muy bien, 318.309, muy bien, ya está. Ahora sí, esos son los datos que sí le tenían que haber dado. Ok. Luego, ¿qué más piden? Ya tiene la reactancia y la reactancia capacitiva. Luego dice ahí el fasor corriente consumido por cada ramo. O sea, se refiere a la IR, IL e IC. Hágalo con los valores que le salieron, no con los que dicen ahí, ¿sí? ¿Cómo va Aguilar? Ya nada más me falta IL. Voy. Ah, ok, ajá. A ver, se las digo, maestra. A IR ver, sí. me dio 2 y C me dio 0.6289 e IL me dio 1.063. Perfecto. Ya para que le dé su participación, dígame el valor de ley total y su ángulo. Con esos datos que me estuvo dando. La I total me dio 2.0465 y el ángulo me dio menos 12.26. Claro, está bien, muy bien, Aguilar. Ok, ya lo que falta, que es la impedancia, la potencia consumida y el diagrama de fasores, pues ya ahí está anotado, ya pues estaría de más presionar tanto a Maite. Ya tienen su participación, Maite. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Si le dan seguimiento a esto, en serio, no es difícil. Solo les faltó, pues, ponerle tantitas ganas desde el inicio. Pero bueno. Maestra, bueno, yo tengo un comentario.
Dígame. Es acerca de la I total. ¿Es recomendable redondear la 2.05? En el libro les comentaba que aquí sí. ¿Sabe dónde no es recomendable? Y se los dije por qué. En el factor de potencia. Porque acuérdense que el redondear es de acuerdo a las cifras significativas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el caso de microfarads, si usted lo convierte a la unidad base, los 0.05 microfarads, ¿qué le queda? 0.007 cerotes y un 5, ¿no? Entonces, ahí redondear no conviene. Es lo mismo que estaba pasando con el factor de potencia que su compañero le había dado 0.97 y me decía 1. Entonces, ahí tiene usted que cuidar mucho si hay números enteros y cuántos para poderlos redondear o no. Si todavía tienen duda en cómo se hace esto, el libro de, ¿cómo se llama? Análisis de circuitos de Robert Boylestad, que está ahí como recomendación de la bibliografía, lo tienen en los lineamientos de trabajo hasta el final. Ese libro, en la primera parte, les maneja mucho un repaso de aritmética y álgebra básica. Les dice cómo redondear, les dice que es una cifra significativa, les dice cómo manejar la notación científica. Eso para los muchachos que todavía les cuesta trabajo hacerlo, sería muy bueno que le dieran una ojeada para que sepan en cuál ocasión sí y en cuál ocasión no. Entonces sí, dele una ojeada si todavía le cuesta trabajo identificar dónde sí conviene y dónde no conviene. Pero, Pero ¿cómo se insisto, llamaba el libro, maestra? está en los lineamientos de trabajo y se llama Pero, Análisis ¿dónde de están los lineamientos, Circuitos. maestra? ¿Dónde ¿Dónde están los están? lineamientos? A ver, No ¿sabe están qué en voy a Classroom. hacer? ¿No están en Classroom? A ver, Sí, sí están en ahorita clase, maestra. Están ahorita en los el busco. primer No se apartado. preocupen, no voy a acuérdense que el discutir algo así como necedad, pues no conviene. Ahorita me voy a meter a Classroom. Estoy entrando a Classroom. Es que, ¿sabe por qué no les doy todo a la mano? Porque son muy mal acostumbrados que no quieren revisar nada, quieren que todo se les dé así a la mano. Entonces Maestra, pero es que sí están. es lo que Están, estoy haciendo por el que dijo que no está. A ver, ¿quién están me en el dijo que primer no apartado. está? Sí, hay que entrar donde dice trabajo en clase y se tienen que ir hasta abajo y dice por ahí una flechita, ver más, le dan clic y abra donde dice red y matriz de competencias. Y ahí dice red y matriz, lista de cotejo, lineamientos de trabajo. Eso que, ¿sabe por qué lo hago al propósito esto? Para que ustedes se den cuenta que lo que les falta es ganas, porque tienen una flojerita de esas grandísimas que se les llama de otra forma. Búsquenle, allí están, los acabo de encontrar. ¿Y qué me tomó? Menos de un minuto. Y ya están desde el inicio. La flojera, Patiño, pues sí, le da mucha flojera. Pero el que está pregunta es Patiño, que sé que no está. ¿Y dónde están? Como nunca lo abrió, ¿sabe eso qué me demostró? Que nunca lo ¿En efecto, abrió. profesora? Que nunca lo abrió. Entonces, esa es una de las razones por qué anda mal. Pero tengo fe, Entonces, profesora. ¿tiene qué? Tengo fe en pasar. Vaya a rezar. Está bien. O sea, sigan teniendo mucha fe. La fe no se da solita, ese es bueno, ya, ¿para qué hablamos de eso? Pero Dios está aquí y Dios nos va a proteger de todo. Sí, así es la vida, ok. Es lo chistoso, ¿no? Que, bueno, este ya es un paréntesis, que hay mucha gente y es bien grave. ¿No creen el coronavirus? Y lo pasa mucho en redes, ¿eh? Pero sí creen en el chupacabras. O sea, uy, eso nos deja mucho que desear. Pero bueno, entonces de la clase, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Les decía que déjenme revisar. Aquí ya están los resultados de lo que falta. Ya no quise presionar más a Maite, pero sí tuvo la idea de lo que estaba haciendo y sí llegó a los resultados, porque pues lamentablemente los puse ahí por no sé por qué los puse, pero ahí está. Pero bueno, los que lo quieran seguir resolviendo, aquí están dados. Acuérdense que ya a partir del último que hicimos con su compañera, ya con ley de Ohm sacan Z, el ángulo ella me lo dio. Aquí nada más piden la potencia consumida, que es la potencia que la representamos con P, son 400 watts, y el diagrama de fasores que aquí está ya dibujado. Entonces, hasta aquí sería lo que es circuito RLC en paralelo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, antes de que muchos ya hasta se fueron?
¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, maestra. Bueno, No, ¿por qué pero hablamos ¿le de puedo pedir un los...? favor, maestra? Dígame.